tardes a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales de Universidad Aztlán. En la conferencia de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Actualmente reside en Quintana Roo, es egresado de la carrera de Administración de Empresas, cuenta con más de 28 años de experiencia en la industria del tiempo compartido. Ha participado activamente en las asociaciones locales de tiempo compartido de Ixtapas y Guatanejo y de Quintana Roo, así como de 1996 a 1997 fue fundador y presidente del Comité de Comercializadores Turísticos del DF, ahora Ciudad de México. Con las asociaciones de tiempo compartido de Quintana Roo y con la de Los Cabos, fue responsable del diseño de foros de marketing y ventas para clubes vacacionales que hasta la fecha se llevan a cabo en estos destinos. Desde el año de 2005 ha sido miembro de la Asociación Internacional CARE, Cooperative Association of Resort Exchangers, y es el primer mexicano en obtener las acreditaciones de nivel 1 y 2 con las asociaciones internacionales ARDA, American Resort Development Association, y con CVOA, Canadian Vacation Ownership Association. Ha colaborado para la impartición de foros internacionales en los años 2016 a 2019 con AMDETUR, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos AC, que en síntesis es la asociación de tiempo compartido del país. Ha estado involucrado desde 1994 formando parte de varios comités de trabajo y de 2012 a 2019 fungió como presidente ejecutivo de la misma, presentando las convenciones más exitosas en su historia en Puerto Vallarta y Mazatlán, además de lograr la implementación de diplomados de tiempo compartido y de las maestrías en comercialización. Su experiencia profesional la ha desarrollado en empresas tanto nacionales como internacionales, donde ha desempeñado diferentes puestos, tales como los de gerente general, director de proyecto o director de mercadotecnia, o director de desarrollo de negocios. Como consultor ha participado en el diseño de productos y en asesorías de procesos comerciales en empresas como Vacation World en Acapulco, Fidelity Preferred Club en Acumal, Travel Smart de Sunning Travel Group en Jamaica y recientemente Innovis Corporation, empresa con sede en Chicago, y con Project Target, con sede en Serbia, así como las empresas mexicanas Elite Pay y Capital Credit Partners. En 2018 publicó el libro El tiempo compartido en México en colaboración con la Universidad del Golfo de California, el cual se considera el primer libro sobre esta materia escrito en México. Actualmente participa en el think tank denominado Timeshare Talks, tanto como expositor, como moderador y anfitrión. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo la presentación, Leslie, y gracias a todos ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos en esta transmisión, pues para poder platicar de temas que a mí me apasionan mucho, que son todos los relacionados con la propiedad vacacional y el turismo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues si me lo permiten, comenzamos. Voy a empezar por compartir mi pantalla. Espero que en la transmisión se vea perfectamente bien. Nada más dejen que termine la... Ahí está. Bueno, pues primero que nada, antes de entrar de lleno en la materia, sí quiero tocar algunos puntos previos que me parece importante poderlos compartir con ustedes. Y otra cosa que les quiero pedir, yo sé que la transmisión por Facebook Live obviamente no nos permita tener una interacción real en tiempo, pero sí que si tienen preguntas, dudas o cualquier comentario o sugerencia, por favor, háganlas por el chat y así me llegan a mí. Leslie me va a hacer el favor de leerlas y podemos ir respondiendo sus preguntas. Yo les pido de favor, no se queden con dudas. Si hay algún tema, alguna cosa que no les quede claro, yo prefiero que pregunten y eso creo que nos puede ayudar muchísimo para hacer más rica la presentación. Entonces, si no tienen pues más comentarios, arrancaremos y trataremos de ceñirnos al tiempo marcado, que es de 1 hora.
Dicen que siempre hay que ser agradecidos y bueno, pues precisamente antes de entrar en materia quiero agradecer primero al Consejo Administrativo de la Universidad Aztlán que nos hizo favor de autorizar esta presentación y pues obviamente a Leslie Bernard Fraustro, que es la coordinadora general de Mercadotecnia. Leslie les podrá decir que mucho de lo que leyó le tocó vivirlo a ella porque colaboramos juntos en alguna ocasión en Amdetour. Entonces, pues bueno, muchas de estas cosas que les platicó de mi semblanza son cosas que ella también vivió de primera mano trabajando con nosotros en Amdetour. De ahí viene también el que nos conozcamos y tengamos el gusto de haber trabajado juntos. Esto es lo que a mí me gustaría cubrir el día de hoy. Ya me hizo favor Leslie de hacer la presentación, ya les hice un agradecimiento por esta invitación. También el agradecimiento, insisto, es para ustedes que se van a tomar la molestia de escucharme una hora. Yo espero que al final de esta plática de esta hora se queden con información que sea valiosa para ustedes, ya sea porque su trabajo está relacionado con el turismo o porque efectivamente ustedes están estudiando turismo y tienen que tener información que los convenza de que el turismo es una muy buena carrera. Vamos a platicar un poquito cuál es el objetivo de la plática. Vamos a ver también la parte del expositor, no desde el punto de vista que me hizo favor Leslie de mi semblanza, sino cuáles son mis experiencias y por qué se las quiero transmitir durante esta plática. Vamos a hablar, ya entrando en materia de lo que es la información estadística de tiempo compartido, específicamente del turismo y el panorama, y vamos a tocar algunos datos, lo que llamamos el post-COVID-19, que es lo que está pasando ahorita después del cierre por completo durante varios meses de la cortina de muchos hoteles y del turismo. Y, insisto, una sesión de preguntas y respuestas al final. Esta sesión de preguntas y respuestas, aunque está marcada al final, en cualquier momento, por favor, si hay preguntas, dudas, comentarios, por favor, no me dejen avanzar si tienen alguna duda. Y bueno, pues sin más preámbulo y estamos listos, me gustaría comenzar y vamos calentando motores con las preguntas y respuestas que vamos a empezar a tener más adelante. ¿Cuál es la información general o qué es lo que les quiero compartir como objetivo de este seminario? Varias cosas. Uno, primero, que ustedes puedan visualizar cuál es la perspectiva del turismo, qué es lo que viene a partir de ahorita, qué es lo que viene a partir de que se cerró durante varios meses la cortina o cerramos operaciones durante varios meses, todo lo que llamamos la pospandemia. Eso por un lado. Por otro lado, les quiero platicar, en el Inter vamos a ir tocando temas relacionados con otra industria que forma parte, o con un segmento más bien que forma parte de la industria del turismo, que es el tiempo compartido. Y aquí vendría la primera pregunta, si alguien me ayuda ahí comentando por el chat. Generalmente cuando hablamos de turismo, pensamos en una, dos, máximo tres segmentos o tres subindustrias del turismo. Si alguien me ayuda ahí poniendo cuáles son las primeras que le vienen a la mente, se los vamos a agradecer. Ahorita que terminemos esta lámina, a ver si da tiempo de que contesten y a ver si coincidimos cuáles son esas tres. Y finalmente, el tercer objetivo que yo deseo cubrir el día de hoy es que, insisto, que abran el panorama, que cuando hablemos de turismo no pensemos en las típicas tres que ahorita vamos a mencionar o que ustedes nos van a hacer favor de mencionar en el chat. Yo quisiera que ustedes abran los ojos y sepan que el turismo no nada más son estas tres actividades que vamos a comentar, para que de verdad no nos especialicemos en tantas cosas que ya están muy saturadas. Hay muchas otras cosas en las que podemos participar y que creo que pudiéramos tener mucho mayor impacto. No sé si hay alguna respuesta ya en el chat, Leslie, ¿no? Bueno, entonces yo me autorrespondo mi pregunta. Generalmente cuando hablamos de turismo, hay tres cosas que nos vienen a la mente. Uno es hotelería, que obviamente pues, es una de las industrias más importantes del país. Dos, restaurantería o restaurantes, que también igual es una industria muy socorrida. Y tres, cuando les hago esta pregunta en vivo, generalmente me dicen, bueno, agencias de viajes. Esas son las tres industrias que mayormente me responden. Sin embargo, si yo les dijera, por ejemplo, que Leslie tuvo la oportunidad de involucrarse con otras áreas, que es el marketing digital, los cruceros, las agencias receptoras en los destinos, lo que se llaman DMCs, que significan Destination Management Companies, que son las empresas que se encargan de subir a los turistas y que los recogen del aeropuerto, los llevan al hotel, les dan los tours. Si hay convenciones, que son los que se encargan de toda la logística de las convenciones. Tenemos la industria aérea, todo lo que tiene que ver con transporte aéreo, las líneas aéreas y demás. Y así como eso me puedo estar haciendo yo una lista muy grande de otras industrias relacionadas. Hay aquellos que se encargan de planear los destinos o
cuando se va a construir un hotel, que se tiene que hacer toda la medición de impacto ambiental y todo lo que tiene que ver con el desarrollo precisamente de un hotel en algún destino, todo ese tipo de cosas que generalmente no visualizamos o no tenemos claras, o muchas veces inclusive en la universidad no les da tiempo de platicar porque son demasiados temas, y si estuviéramos en las universidades platicando todo esto, pues creo que la carrera duraría 9 o 10 años. Entonces, yo los invito a que, insisto, vean otras alternativas dentro del turismo y no nos enfoquemos en las 3 más conocidas. Bueno, antes de entrar en materia también, como les decía, yo quisiera platicarles un poquito desde mi punto de vista o de mi perspectiva, porque es importante que les comparta quién soy. Primero que nada, me considero un apasionado del turismo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no, como dicen, cuando tú haces lo que te gusta, no lo consideras un trabajo. Y ese es mi caso. Yo la verdad no creo trabajar en turismo, yo más bien el turismo es algo a lo que me dedico porque me gusta, me encanta, y por eso es que no me considero un trabajador del turismo, sino más bien me considero un aficionado, un apasionado del turismo. Por otro lado, les quiero comentar que soy egresado de la Universidad del Valle de México y curiosamente no de la carrera de turismo. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y eso a mí qué me interesa? Les voy a platicar. Yo cuando estudié la carrera, llevábamos tronco común 3 carreras. Administración de empresas, contabilidad y administración de empresas turísticas. Yo veía los de contabilidad y decía que yo contador no quería ser porque eso nada más cargan y abonan como los burros y se me hace una carrera muy aburrida. Y yo veía los de turismo y decía, no, eso tampoco es estudiar, eso tampoco es trabajar, porque eso de estar viajando y estando en hoteles y en restaurantes y ese tipo de cosas, decía, no, para mí eso no es una carrera. Y pues, ¿qué creen? Mi primer trabajo fue precisamente en turismo y a raíz de que empecé en turismo, jamás dejé de trabajar en alguna empresa que no fuera relacionada con el turismo. Entonces, esto quiere decir que muchas veces tenemos la visión de lo que queremos hacer, pero no sabemos exactamente dónde podemos impactar más. Entonces, con este mensaje que les quiero decir, se vale equivocarse y muy específicamente en el caso de la industria de tiempo compartido, nos hemos topado con que todos los que estamos involucrados ya desde hace mucho tiempo, ninguno teníamos claro que íbamos a acabar en tiempo compartido, porque inclusive en el tiempo compartido en esa época no tenía una excelente reputación, yo esto lo voy a tocar más adelante, pero bueno, el chiste es que no necesariamente muchas veces sabemos cómo lo vamos a hacer, al final acabamos ahí por alguna circunstancia y ahí es donde nos vamos a apasionar. Entonces, se vale equivocarse y ese es mi caso particular. Yo tengo 29 años de experiencia en la industria de tiempo compartido y como les decía, yo empecé de rebote. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en tiempo compartido, la industria no tenía una buena reputación. La verdad, en ese entonces, trabajar en tiempo compartido era casi sinónimo de ser secuaz de Alibaba y los 40 ladrones. Y por alguna razón, yo entré a la industria, me atrapó, y desde que me atrapó, lo único que he podido darme cuenta es que es una industria de mucho prestigio, que ha logrado darle la vuelta a esa mala imagen que tiene el tiempo compartido, y utilizar la palabra tiempo compartido ya no da pena, y más adelante les voy a poner algunos ejemplos de por qué, con qué sostengo este comentario. Y bueno, como lo comentaba Leslie, tengo experiencia en empresas tanto chiquitas como medianas, como grandes, como nacionales y como internacionales. Entonces, la verdad, el panorama que tengo del tiempo compartido creo que es muy amplio y me ha permitido precisamente poder desarrollar toda la información que voy a compartir con ustedes. Y finalmente, bueno, pues ya lo dijo Leslie, ya no voy a hablar más del tema. En 2018 publiqué el primer libro de tiempo compartido en México, ahí está el ejemplar. Inclusive este libro, que nunca tuvo el fin de ser un libro comercial, sino más bien ser un libro de texto, la gran mayoría de los ejemplares acabaron en las bibliotecas de las universidades con las que tenemos contactos y relación, y pues ha servido mucho para, como guía de información para temas relacionados en las carreras de turismo o las universidades que tienen tiempo compartido como materia. Bueno, pues ahora sí, dicho lo anterior, estoy listo para empezar. Voy a empezar a platicar del turismo en general. Voy a empezar a hablar de datos a nivel mundial, voy a empezar a hablar datos de México, y después de hacer el panorama general de lo que es la industria del turismo en México y en el mundo, después vamos a hacer una comparativa con la misma industria en México. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, Leslie.
Si hay De alguna momento pregunta. no, solo lo manda a saludar Virginia Martínez. Igualmente, Virginia, muchas gracias. Saludos. Bueno, pues si hay alguna pregunta, Leslie, en cualquier momento, por favor, me la haces saber. Con gusto. Vamos a empezar a platicar. Ok, vamos aquí a tapar un poquito, a ver si no nos estorbamos aquí. Vamos, ahí está. De acuerdo con la OMT, y espero que todos sepan lo que es la OMT es la Organización Mundial de Turismo, que es un organismo que depende de las Naciones Unidas. De hecho, por eso las siglas en inglés que ven ahí, que dice UNWTO, significa United Nations World Travel Organization. Entonces, esta organización o este organismo lo que nos indica es que en el año 2020, que este fue el año, como ustedes recordarán, donde en febrero empezó la pandemia y en marzo prácticamente tuvimos que cerrar la cortina, alcanzó un volumen superior, bueno, más bien, la disminución de turistas alcanzó un volumen superior a los 1,000 millones. Esto es, entre el 70 y el 75% de los turistas que viajaban por el mundo lo dejaron de hacer. Si alguien es bueno en las matemáticas, y estamos hablando que 1,000 millones de personas en el mundo dejaron de vacacionar, dejaron de volar, dejaron de viajar, ¿cuántos más o menos eran las personas que viajaban en ese entonces, de acuerdo a este dato? Se estima que más o menos entre 1,300 y 1,400 millones de personas al año son las que viajaban. Acuérdense que muchos de los viajes, los que no están familiarizados con el turismo, muchos de los viajes son regionales. Entonces, eso quiere decir que cuando tanta gente dejó de vacacionar o de viajar, pues prácticamente muchas regiones, como el caso de México, pues nos paralizamos, las economías se paralizaron por completo. De acuerdo también con otro organismo, que es el World Travel and Tourism Council, se perdieron en ese mismo año, en 2020, entre 143 y 174 millones de personas. Y eso estamos hablando en el mundo. Más adelante vamos a hablar en el caso de México. Y finalmente, otro dato que quería compartir con ustedes para que vean qué tanto impactó la pandemia en México en 2020, es que la misma OMT considera que la recuperación o los niveles que teníamos en 2019 de viajes, de excepción de turistas, de ocupación hotelera y demás, todo lo que teníamos en 2019 va a tardar entre 3 y 4 años, algunos piensan que un poco más, yo espero que no, en que recuperemos esos niveles. Y nada más para que se den una idea, algunos de ustedes recordarán que en 2018-2019 tuvimos la pandemia en México cuando vino la primera vez la influenza y que después se agravó con el tema de las hipotecas en los Estados Unidos. Bueno, para recuperar los niveles que teníamos hasta 2018, tardamos casi 5 años. Yo espero que en este caso no vaya a ser así y que lo podamos hacer en un menor tiempo. Otro dato que les quiero compartir es Hay que pregunta. Ajá. Tenemos una pregunta, Carlos. Pregunta Penélope Legorreta. ¿Un tiempo compartido realmente en qué rango de precio está? ¿Una persona de nivel medio puede permitirse este gasto? Híjole, extraordinaria pregunta y si me lo permites, más adelante en la presentación traigo ahí una lámina que creo que le puede ayudar mucho. Entonces dile a Penélope que no se pierda de aquí como a 10 láminas que vamos a tocar ese tema y ahí con gusto interactuamos, pero estoy seguro que le voy a poder responder su pregunta. Perfecto. Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, continuando con un poquito de información del mundo para 2019, 2020 y 2021, en este caso se estima que para el 2021, que es este año, el aumento de los ingresos por divisas a nivel internacional se va a incrementar un 24%. Pero ojo, no cantemos victoria. Estamos diciendo que se va a incrementar un 24%, pero en relación con el año pasado que fue terrible. Todavía vamos a estar casi un 45% debajo de 2019. Esto quiere decir, sí hay recuperación, pero no vamos a llegar a niveles de 2019. Falta todavía bastante. Entonces sí va a haber una mejoría, pero todavía no como para cantar victoria. Y lo mismo, por lo que hace a la llegada de turistas internacionales en 2021, va a haber un incremento, va a haber prácticamente un 11% de incremento, pero con relación a 2020. Todavía estamos 40% por debajo de lo registrado en 2019. O sea, sí pinta para que vayamos a empezar una tendencia a la alza para mejorar números, pero insisto, nada que cantar victoria contra 2019. Ahora sí, vamos a empezar a aterrizar un poquito las cifras con México, que obviamente pues es lo que más nos interesa a nosotros, ¿no?
En 2019, México era el 7º lugar en la clasificación de llegadas turistas internacionales, de acuerdo con el ranking de la OMT, que les platicamos que la OMT es la Organización Mundial de Turismo, con 45 millones. Alguien, si está por ahí, le pregunto y si se anima a contestarme, ¿qué opinan de que México sea el 7º lugar? ¿Les parece bueno? ¿Les parece malo? ¿Les parece regular? ¿Está bien? ¿Pudiéramos estar mejor? ¿Debiéramos estar más abajo? Si alguien tiene comentarios o preguntas con respecto a cómo estamos clasificados, se los voy a agradecer. Y para ir poniendo en perspectiva, les comento que nosotros con 45 millones estamos en el lugar número 7, pero países como España, Estados Unidos, Francia y China, que son los primeros 3 o 4 siempre, pues andan arriba de los 75 millones de turistas internacionales al año. Entonces, eso para que se vayan dando una idea. Otro dato que les quiero compartir relacionado con México es que en este 2020, a pesar de que pues, cerramos la cortina, mantuvimos ese mismo lugar, nos mantuvimos en el lugar número 7, pero solo con 24 millones de turistas internacionales. Esto es prácticamente un 46%, dejó de venir, turistas que dejaron de llegar al país, y eso pues, nos ocasionó un retroceso de 20.6 millones de turistas. No sé si alguien se animó a contestar o no se animó nadie a contestarnos todavía en ese lugar. Bueno, si no, acabando mi lámina, insisto, yo me contesto. Un dato bien importante es que hay que distinguir que México tiene la ventaja que tenemos 2 tipos de turismo. Los turistas fronterizos, esto es los que cruzan la frontera ya sea del sur hacia el norte, esto es Guatemala y Belice, o los que cruzan la frontera del norte hacia México, que es Estados Unidos. En el caso de los turistas no fronterizos, obviamente eso quiere decir los que viajan por avión, se redujo un 54.4, insisto, yo voy a platicar el número redondos, generalmente no me gusta así el 4.3, 3.1, yo lo redondeo. Para mí un 55% de los turistas fronterizos son los que no llegaron al país, de los turistas no fronterizos. Y los fronterizos, que esos son los que cruzan la frontera, por eso redujeron bastante menos, solamente un 36.4. Eso quiere decir que la gente que venía en avión dijo, me espero ir a México en una mejor ocasión, mientras que los turistas fronterizos pues seguían cruzando la frontera, no descendieron tanto como los de avión. Y finalmente, en lo que respecta al turismo interno, y ojo, aunque México es una potencia en la captación de turistas internacionales, la economía del país en cuanto a turismo lo hace el turismo interno. Para que se den una idea, de cada peso que se gasta en turismo en México, 85 centavos son de turismo doméstico y solamente 15 centavos son de turismo internacional. Eso quiere decir, hay una enorme contribución del turismo extranjero, pero sin embargo la industria depende del mercado nacional. Entonces, con lo que se respecta al turismo interno, esa es la gente que pernocta, la gente mexicana que pernocta en hoteles en México, descendió también un 55%, lo cual también fue pues muy drástico. ¿No me tenemos dos aportaciones, Carlos, respecto a esto. Uno es de Penélope Legorreta. Ella comenta, es un orgullo, lo preocupante es el sargazo y que no se ve a un futuro. También dice que cree que debería eliminarlo el gobierno o encontrar una solución. Y Abril Burgos dice, podríamos estar más arriba del 7º lugar, sin embargo, existen diferentes causas por las cuales no se animan a visitar nuestro país. Muy bien, pues creo que a las dos les tengo también igual, anticipándome un poquito más adelante, por ahí puede que tenga yo las respuestas a lo que están comentando, pero sí coincido en que, y siempre lo platico, para mí el 7º lugar yo creo que es bueno, pero pudiéramos estar mucho mejor. Si yo les platicara que en los años 50 México estuvo dentro de los primeros 5 países en el mundo en la captación de turistas internacionales, ese México de Acapulco, de Mazatlán, de los años dorados, de esos destinos donde de veras nos visitaban artistas de todo el mundo y llegaban a esos destinos, México era, insisto, uno de los lugares por excelencia para conocer en todo el mundo. Sin embargo, pues dejamos de hacer la tarea correctamente, otros destinos nos ganaron y llegamos a estar inclusive en el lugar número 15. Por ahí hubo algunos temas durante mucho tiempo que dejamos de hacer la tarea los empresarios mexicanos y el gobierno de México,
y llegamos a perder muchos lugares hasta estar en el lugar 15. Afortunadamente, se han estado otra vez recuperando y se han estado haciendo acciones para ganar otra vez terreno. Sin embargo, estar en el lugar número 7 creo que pues no es lo ideal, podríamos estar todavía dentro de los 5. Y más adelante, precisamente en un par de láminas más adelante, vamos a tocar esos temas de por qué hemos perdido competitividad y demás. Pero muchas gracias por sus aportaciones a las dos. Ok. Bueno, pues ya nada más para acabar con los datos estadísticos del turismo en México y poder hablar de un poquito más de cosas relacionadas con que podamos interactuar más y que no nada más les presente yo cifras. La captación de divisas en 2019, que es, insisto, de los años récord que habíamos tenido, fue de 24.500 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de que nos encontrábamos en el lugar número 7 en cuanto a captación de turistas, en lo que es la captación de divisas o la captación de dólares o de otras monedas por cuestión de turismo, nos encontrábamos en el lugar número 16, lo cual pues no hace sentido, porque si por un lado estoy en el séptimo, ¿por qué no también estoy en los primeros 10 por lo menos de captación de ingresos? Eso quiere decir que nos falta tener productos donde la gente invierta o gaste más. Y me refiero al turista que viene de otros países, no necesariamente al turismo mexicano. Y sin embargo, en 2020 solamente logramos captar 11,000 millones de dólares, lo que nos posicionó en el lugar número 17, o sea que inclusive hasta perdimos un poco de lugar. Ahorita les lanzo una pregunta a todos y a ver si también por ahí tenemos participación. ¿Ustedes qué creen que sea más importante? ¿Recibir más turismo, que lleguen más turistas al país, o que lleguen menos turistas, pero que gasten más en el país? Les dejo la pregunta ahorita ahí, si quieren ir contestando en lo que voy avanzando con un par de datos, y a ver si al final también de esta lámina me pueden tener allí sus comentarios. ¿Podríamos repetir la pregunta, Carlos? Con gusto, claro que sí. ¿Qué creen que sea más importante para el país? ¿Recibir más turistas? Esto es que en lugar de recibir 45, recibamos 50, 52, 55 millones de turistas, o que nos quedemos con 40, 45 millones de turistas, pero que sean turistas que gasten mucho más. ¿Cuál creen que sea lo mejor? O sea, que sea menos turistas con más dinero o más turistas con ese mismo dinero que vienen gastándose. Muy bien. Bueno, con todo esto que les acabo de platicar, lo que es importantísimo decirles que el retroceso en el consumo turístico en el país para el año pasado, bueno, para el año 2020, estuvo solamente por arriba del billón de pesos, lo cual, pues digo, insisto, la economía prácticamente relacionada con turismo, y ustedes lo saben, lo vivieron, se paralizó por completo. Otro dato que les quiero compartir es cómo estaban funcionando los aeropuertos hasta el año de 2019. Pero antes de empezar, no sé si alguien se animó a contestarnos. Leslie. No, solo tenemos un comentario de Brian de Lucio que dice, bueno, la seguridad y la economía de la región era muy diferente en la década de los 50, además que era época de posguerra. Y Abril Burgos dice que más turistas. Ok, coincido con la percepción de que efectivamente eran otras épocas, pero curiosamente en esa época de los 50 México no hacía promoción. La promoción que se hacía en el exterior era muy poca y sin embargo la fama que tenía México para llegar aquí a visitarnos, pues era una fama de boca en boca, como se hacía la publicidad antes durante mucho tiempo. Entonces, sí creo que aunque las circunstancias eran distintas, sí me llama mucho la atención que ahora no hemos podido lograr lo que antes hacíamos con pura reputación de boca a boca o con pura fama de boca a boca. Y creo que sí estamos haciendo mal la chamba. Y por otro lado, con relación con el comentario de más turistas, yo creo que sí es una combinación de los dos. Coincido en que efectivamente hay destinos como Cancún, posiblemente Acapulco, posiblemente Vallarta, a lo mejor Los Cabos ya también hoy están saturados. Son destinos que ya, en lugar de ver paisaje, ya vemos hotel tras hotel, tras hotel, tras hotel, tras hotel, y ya para poder ver el mar hay que estar del otro lado del hotel. Ya no hay forma de ver el mar porque ya hay tanta construcción y tanto desarrollo que no nos los permite. Pero sin embargo, hay muchos destinos que todavía les falta muchísimo por desarrollarse. Entonces yo creo que sí necesitamos una combinación donde haya más turismo, pero que también haya más productos que permitan que la gente gaste más.
Entonces yo creo que es una combinación de los dos. Insisto, no hay respuesta buena ni respuesta mala, ni yo tengo toda la verdad, ni yo ayer fui a comprar toda la verdad, pero sí creo que una combinación de las dos pudiera ser lo más indicado. De acuerdo. Cualquier pregunta, insisto, ya saben, me hacen en cualquier momento. Bueno, entonces, continuando con los datos importantes para que ustedes conozcan, y ya después, insisto, ya que veamos todos los datos estadísticos, vamos a poder platicar un poquito más del panorama. Estos son los aeropuertos que tenían el mayor número de visitantes en 2019. Insisto, muchos de los datos que les estoy poniendo pues son 2019 porque es el año récord que habíamos tenido. 2020, con la caída del turismo, pues obviamente es un dato que no vale la pena ni enseñar ni presumir. Por eso es que mucha de la información que estamos viendo es con base en 2019. Estos son los principales 5 aeropuertos que recibían la mayor cantidad de turistas extranjeros, siendo Cancún el más importante con casi 8 millones, la Ciudad de México con casi 5 millones, Los Cabos y Puerto Vallarta ahí más o menos peleándose 1,5 millones, 1,800,000, y Guadalajara con 1,100,000. Pero lo más importante es que estos 5 aeropuertos captan el 88% de todas las llegadas internacionales del país. Eso quiere decir que el 12% del restante de lo que llega al país, de los 45 millones que platicamos, pues llega muy pulverizado en la gran mayoría de los aeropuertos internacionales restantes. Estos 5 son los que acaparan la gran mayor parte del mercado. Y bueno, otro dato que me acabo de encontrar también, que a mí me gustó mucho y que también les quiero compartir, que creo que vale la pena que lo conozcamos, es cuáles son las rivieras o riberas, dependiendo de cómo lo quieran manejar. Al final el significado es el mismo. Las principales rivieras o riberas del mundo que tienen la mayor cantidad de visitantes extranjeros. Y ahí les va. La primera es la Ribera Francesa, que no se la conozcan, está obviamente en la Costa Azul. Y después de esta, ¿qué creen? México tiene las dos, la número 2, la número 3 y la número 4. La número 2 siendo la Riviera Maya en Quintana Roo, la número 3 la Riviera Nayarit, que es lo que comprende desde Puerto Vallarta hacia arriba, que es todo lo que es Bahía de Banderas, y una riviera que yo la verdad no conocía o no sabía que así se le conocía, pero que es muy famosa precisamente por todo lo que es el turismo de cruceros, que es lo que se le conoce como la Riviera Mexicana, que comprende todo lo que hace los cruceros o los destinos de crucero que bajan desde Estados Unidos, que es Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco y Guerrero, todos estos en México. Este es otro dato que considero importante que conozcan, yo lo acabo de conocer y me gustó mucho. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar todavía un poquito más a detalle. En México me voy más rápido porque ya llevamos 40 minutos, me voy un poquito más rápido. La actividad turística en México es uno de los principales motores de la economía. Esto es, somos el tercer generador de divisas para el país, solamente detrás de 2 industrias. La primera es las remesas y la segunda la minería. Y ojo, aquí quiero ser bien puntual, y no es un tema político y no se vaya a malinterpretar. A mí no me gusta que hoy en día el gobierno de México, el gobierno federal, presume que las remesas se incrementan, que las remesas están creciendo como nunca, que tenemos récord de captación de divisas por motivo de las remesas. Ojo, la remesa no es una industria, ¿eh? Las remesas es una consecuencia de la falta de industria en el país. ¿Qué son las remesas? Me voy a contestar yo porque ya no nos da tiempo de estar viendo las respuestas en el chat. Las remesas es todo el dinero que los connacionales, esto es que todos nuestros paisanos que se fueron a Estados Unidos o a Canadá por falta de empleos, se van a otros países, sobre todo, insisto, Estados Unidos y Canadá, que tienen que trabajar en el campo de jornaleros o en otras industrias, pero que trabajan en el extranjero y que tienen que mandar dinero a sus familias al país. Es una muy buena economía, un muy buen impulso para la economía, pero insisto, no es para presumir, al contrario, nos debe dar pena que nuestros connacionales se tienen que ir a partir el lomo de otro lado del río, pues para mandar dinero a sus familias en México. Nos debe dar pena, pero insisto, lo presumimos como si fuera un logro del gobierno. Lo que sí es un logro es la minería, que efectivamente en México la minería, somos un país rico en minerales y la explotación de las minas nos está permitiendo tener ingresos importantes. El tercer lugar, obviamente, es el turismo, y obviamente a ustedes que están chavos no les va a tocar o no les tocó, pero en la época de los que estamos ya más antes de los millennials, la generación X o los baby boomers, México siempre fue un país eminentemente petrolero. El petróleo siempre fue el generador número 1 de divisas en el país,
Y jamás, yo creo que nadie nos imaginamos que México iba a perder esa captación de divisas a través del petróleo. Yo creo que pensamos que el petróleo iba a ser para siempre y pues resulta ser que no, que ya está en cuarto lugar y al paso que van las cosas, si México no cambia su visión de cómo utilizar el petróleo y cómo sacarle provecho al petróleo, creo que vamos a perder a la cuarta industria que es el petróleo. Insisto, no tiene tema político, lo comento desde mi punto de vista, pero no tiene ningún afán político. Otro dato importante, y aquí empiezo a contestar a lo mejor algunas de las preguntas que estaban haciendo hace ratito relacionadas con la promoción del turismo. En 2018, México captó la cuota de mercado más alta de la historia de viajeros que salen por avión de Estados Unidos. ¿Y por qué nos preocupa Estados Unidos? También me voy a contestar ahorita para irme más rápido. Nos preocupa mucho Estados Unidos porque Estados Unidos, uno, es vecino de nosotros y esa cercanía o esa vecindad con los Estados Unidos pues nos permite una comunicación muy ágil y muy fácil. Pero lo más importante es que el mercado de los Estados Unidos es el mercado más grande en cuanto a emisores de turistas que vuelan hacia otros destinos. Entonces, el hecho de tener a los Estados Unidos como vecinos y que obviamente tengamos esa cercanía, nos permite o nos obliga a que estemos muy enfocados a captar ese turismo que sale por avión. Entonces, el año pasado, en 2018 logramos que prácticamente el 17% de las personas que salían en avión se fijaran en México. Y ahora sí, relacionado con la pregunta, antes teníamos un organismo que se llamaba el Consejo de Promoción Turística de México, que inclusive tú también trabajaste ahí, Leslie. Sí. Ahí es donde aprendiste CPTM. de marketing digital. El CPTM, que era un organismo que funcionaba muy bien, era el organismo de promoción del país, era la agencia de publicidad del país, de la marca país y de las marcas destinos. Se encargaba de promover la marca México y los principales destinos del país en todo el mundo para precisamente generar turismo de todas partes del mundo. La meta planteada por este organismo para 2025 era que en lugar de que fueran una de cada 5 o una de cada 6 personas que seleccionaban México como destino, se convirtiera en uno de cada 4. Sin embargo, y también insisto, no tiene ningún tinte político, pero el gobierno actual decidió eliminar esta agencia que estaba dando muy buenos resultados y el tema es que ahora en realidad no hay nadie haciendo promoción de los destinos en el mundo. Hay los esfuerzos aislados que tienen, por ejemplo, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, el Consejo de Promoción Turística de la Riviera Nayarit, el de Los Cabos, y por ahí hay algunos organismos que están haciendo sus esfuerzos, pero realmente de manera conjunta, y lo que le llamaban los cooperativos, esto es, juntémonos todos para hacer un fondo de dinero más grande y poder promocionar mejor el país. Todo eso desapareció, ya no existe, ya no hay quien haciendo promoción, y me preocupa mucho, ¿por qué? Porque si antes estábamos tratando de que fuera uno de cada 4 y andábamos en uno de cada 6, sin promoción, es muy probable que llegue mucho menos gente, que perdamos esa parte del pastel o esa parte de captación de mercado y que destinos como República Dominicana o muchos otros destinos del Caribe que están haciendo muy bien su trabajo, nos ganen competitividad. Yo creo que antes cuando alguien pensaba en el Caribe, muy al principio era Bahamas, después México se convirtió por mucho el país, bueno, Cancún se convirtió en el destino privilegiado del Caribe, pero ahora ya competimos contra varios, incluyendo las playas de Punta Cana de República Dominicana. Entonces, pues bueno, a ver cómo nos va. Insisto, no tiene tinte político. ¿Qué otro dato les puedo compartir rápidamente? ¿Alguien sabe lo que es el PIB turístico, el Producto Interno Bruto Turístico? A ver si alguien nos contesta por ahí. ¿Tenemos alguna pregunta? De momento no. Ok. Bueno, el PIB turístico es lo que produce el país, lo que es el desarrollo de una industria. En el caso del PIB nacional, es todo lo que genera el país y el PIB nacional se divide en varios PIBs o en varios Productos Internos Brutos. En el caso del Producto Interno Bruto, Producto Interno Bruto específicamente destinado al turístico, a la parte turística, es el 8.7. Si yo les dijera, oye, este 8.7 es bueno o es malo, pues siempre hay que ponerlo en perspectiva. Si yo les dijera que hay países como España o Francia, que su Producto Interno Bruto relacionado con el turismo anda en el 12, 13, 14, pues bueno, sí andamos a lo mejor bajos. Pero si yo les dijera que en México hay 23 industrias preponderantes
que participan en lo que es la medición del PIB, bueno, pues entonces sí, les diría que si hay 23 industrias y que nosotros tenemos casi el 9, pues creo que el PIB turístico es bastante bueno porque está por arriba del doble del promedio. ¿Qué otro dato les puedo compartir del turismo en México? Hay 10 millones de empleos directos e indirectos con salarios dignos. Esto para mí es bien importante y lo comento porque hay varias cosas que lo sustentan. Uno, por cada millón o por cada empleo directo que hay en el país, hay 1.5 empleos indirectos. Precisamente por eso es que llegamos a la cifra de 10, porque por cada estos 4 millones hay 1,5, estos que son 6 millones de empleos más de manera indirecta. Por eso es que en México hay 10 millones de empleos directos e indirectos en el país. Pero ¿qué es lo que tiene más importante? Que son salarios dignos. El turismo paga afortunadamente bastante bien, sobre todo no nada más por los ingresos fijos, lo que es el sueldo, sino porque muchos de estos salarios se componen con la parte de las propinas. Entonces, generalmente los destinos turísticos, el índice de pobreza o el índice de marginalidad es mucho menor que en otros municipios o en otros lugares donde no hay una parte turística involucrada. Por otro lado, un dato bien importante es que hay equidad e inclusión. ¿Esto a qué se refiere? Equidad es que hay un balance muy importante entre el número de personas masculinas y número de personas femeninas participando en la industria. Esto es, hombres y mujeres estamos por igual. Y generalmente cuando estamos en vivo les pregunto que creen que haya más hombres o mujeres en la industria. Generalmente me contestan que hombres, pero ¿qué creen? En este caso hay un poco más de mujeres, el 52% de mujeres contra el 48% de hombres en nuestra industria. Y el tema de inclusión es que permite que participe prácticamente cualquier persona de cualquier edad. Está demostrado que prácticamente cualquier persona que sale de una carrera, no importando si es ingeniería, si es química o algo, en lo que están buscando trabajo o lo que están buscando colocarse en alguna empresa, generalmente trabajan primero en algo relacionado con el turismo. Esto es en un hotel, en un restaurante o cosas por el estilo. Otro dato que les voy a pedir que tomen en cuenta y si tienen ahí con qué apuntar, y me voy, insisto, ya un poquito más rápido porque me está ganando el tiempo, me gusta hablar mucho y no he llegado a la parte importante. En México hay un total de estimado de cuartos disponibles de 410,018 cuartos. Anótenlo por ahí en hojita porque más adelante vamos a hacer una comparativa. De estos 410,000 cuartos, están ocupados en promedio 247,175, insisto, esto es en 2019, antes de la pandemia. Esto es un 60% de ocupación promedio global en todo el país. No estamos hablando si Cancún, si Vallarta, en todo el país. Y aquí es cuando siempre les digo, ¿será buen negocio poner un hotel en algún destino turístico? Pues yo digo que sí, ¿no? Si ya tengo garantizados 6 cuartos como ocupación promedio, pues bueno, mi trabajo sería llenar otros 4 más. Entonces, poner un hotel en México es un muy buen negocio. Y otro dato que quería compartir con ustedes es, este es el gasto promedio de visitantes internacionales. Los que llegan por vía aérea gastan un promedio de $923 y los que llegan por vía terrestre un promedio de $338. Con eso, terminamos, digamos que la primera parte de lo que es el turismo en general. Voy a entrar ya directamente a lo que es el tiempo compartido en México y en el mundo. Leslie, si ustedes lo permiten, yo lo que siempre hago es que les comparto la presentación, se la mando a ustedes en PDF, si alguien quiere, no sé, tener acceso, ustedes les indican cómo pueden tener acceso a la presentación. Con gusto. Inclusive si les dejan tarea de tiempo compartido, bueno, pues ahí está ya parte de la tarea hecha. Muy bien, vamos a empezar a entrar ahora en el tema de lo que es el tiempo compartido en el mundo y en México. Van los primeros datos. Primero que nada, les quiero platicar que a nivel mundial hay más de 5,800 desarrollos. Y si se fijan ahí, tengo mi primer asterisco. En la industria de tiempo compartido, desarrollos, ojo, es igual a hoteles o resorts. Eso quiere decir que si estoy hablando de desarrollos, para que no nos hagamos bolas, hagan de cuenta que estoy hablando de hoteles o estoy hablando de resorts. Entonces, a nivel mundial, hay más de 5,800 hoteles que tienen tiempo compartido en su modelo de negocio. Y en Latinoamérica, que es más el ámbito o la región donde México participa, pues tenemos 1,800 hoteles que tienen en su modelo de negocio tiempo compartido. Cuando hablemos de unidades, igual, unidades para nosotros en tiempo compartido es una habitación, entonces
no se hagan bolas. Si hablamos de desarrollo, son hoteles, si hablamos de unidades, son habitaciones. En México, si se acordarán, dijimos que había más de 5,800 y más de 1,800. En México, en 2019, había 647 desarrollos que tienen programas de tiempo compartido. ¿Esto qué significa? Que 11% de lo que hay en el mundo está aquí con nosotros en México y 36% de Latinoamérica. Para mí este dato es un dato muy revelador, es un dato que de veras demuestra la importancia del tiempo compartido, no nada más en México, en el mundo. O sea, tenemos poco más del 10% de la oferta de lo que hay en todo el mundo está en México. Eso es, insisto, lo que nos señala como una potencia muy, muy importante. Y en la región, pues sin duda alguna, 1 de cada 3 hoteles está en México. Entonces, creo que somos un país que sí somos orgullo en este tema. ¿Dónde están ubicados o dónde están localizados estos 647 desarrollos de tiempo compartido en México? Bueno, pues aquí están los primeros 3 destinos. Cancún y Riviera Maya tienen 220, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta tienen 120, Los Cabos tienen 78, después vienen Mazatlán y Acapulco, que como se acuerdan los comentamos en un principio, estos fueron los destinos pioneros de tiempo compartido en el país. Sin embargo, pues así como se quedaron rezagados como destinos naturales, también como destinos de tiempo compartido también perdieron un poco de fuerza, aunque Mazatlán recientemente con todas las inversiones que han hecho ha recuperado un papel preponderante en la parte turística. Y posteriormente tenemos estos últimos 4 destinos que son Ixtapa, Cozumel, Manzanillo y Huatulco. El resto de los demás hoteles pues está muy pulverizado porque tenemos por algunos en Valle de Bravo, otros en Guanajuato, otros en San Miguel de Allende, por ahí tenemos en Chihuahua, por ahí tenemos uno en Fortín de las Flores, por ahí hay uno en Chetumal. Entonces, el resto está muy pulverizado, pero esos son los principales destinos. Y un dato también que me gusta mucho compartir es que todos los años crecemos un 4% en cuanto es el número de desarrollos afiliados. Ojo, no estoy hablando de ventas vamos a hablar más adelante. Estoy hablando que cada año crecemos un 4% en lo que es la infraestructura de construcción de hoteles, lo cual también es una cifra de crecimiento muy importante. Ok, ahora sí, cuando estábamos hablando, y ya vamos a empezar a contestar una de las preguntas que me hizo, no me acuerdo si fue Penélope. Penélope, creo que fue la que me hizo esa pregunta de cuánto costaban. Más adelante, o sea, en estas 2 láminas lo vamos a contestar, pero siempre insisto, sí me gusta ir poniendo en perspectiva la información, porque si no la ponemos en perspectiva, darles un dato aislado como que no tiene mucho sentido. Entonces, en 2019 se vendieron en México 276,683 semanas, o ya prácticamente hay que eliminar el término semanas, y son membresías de tiempo compartido. ¿Por qué lo de semanas o membresías? Porque cuando se empezó el tiempo compartido en México, se vendían exclusivamente semanas, igual que en Estados Unidos. Hoy en día ese concepto ya ha cambiado, ya prácticamente se venden noches o paquetes de noches, o membresías basadas en uso de noches. Entonces, por eso es que el término de semanas prácticamente está desapareciendo, y entonces vendimos el año pasado 276,683 membresías. ¿Qué tanto le vendimos a mexicanos y qué tanto le vendimos a extranjeros? Bueno, a mexicanos, a compradores domésticos, le vendimos 71,609. Esto es prácticamente un 26% de lo que se vendió. Esto es, dicho de otra forma, 1 de cada 4 que se vende la compra en mexicano y las otras 3 la compran extranjeros. Y 205,074 semanas se le vendieron a extranjeros, 75% o 3 de cada 4. La pregunta que me hacían, ¿una familia lo puede comprar? Te lo voy a plantear de otra forma y más adelante, en la siguiente lámina, viene la respuesta precisa, pero se la voy a plantear mientras desde ahorita, a ver cómo lo ve ella. Se estima que en México el segmento de familias que puede comprar una membresía de tiempo compartido es de alrededor de 1 millón de familias. Entonces, 1 millón de familias a 4 o 5 integrantes por familia, estamos hablando de como 4 o 5 millones de personas pudieran tener acceso a una membresía de tiempo compartido. Si yo cada año vendo alrededor de 71,000, y vamos a dejarlo en números redondos, 70,000 para no hacernos bolas, 70,000 para llegar a un total de 1 millón, pues prácticamente quiere decir que estoy hablando que en 12, 13 años
me estoy acabando por completo el segmento del 1,000,000 de personas que pudiera tener acceso a esta, o de familias más bien, que pudieran tener acceso a una membresía. Quiere decir que nuestro ritmo de ventas es un ritmo muy fuerte, tenemos una alta penetración, y sí, no es un producto para todos, pero sí hay gente que lo compra y lo compra bien. Y por otro lado, para poner también en perspectiva el dato de compradores extranjeros, yo como se los platico volvemos a lo mismo, si vendimos 205,000 semanas a extranjeros y pensando que una familia o una membresía es para una familia y generalmente una familia son 4 personas, pues quiere decir que cada año yo le estoy logrando que 800,000 personas o 800,000 turistas extranjeros inviertan en México, compren en México, pero lo mejor de todo, que vengan y vacacionen en México. Estoy logrando captar 800,000 turistas cada año. También es una cuota muy importante de generación de turistas. Somos el segundo país en ventas solamente, bueno, a nivel mundial, solamente detrás de Estados Unidos. Y Brasil se convirtió en el tercer lugar, antes era Canadá, ahora ya es Brasil. Y para que se den una idea de cómo son las ventas en el mundo, Estados Unidos vende el 50% de lo que se vende en todo el mundo y México vende una cuarta parte, esto es el 25% de todo lo que se vende en el mundo de tiempo compartido, se vende en México. Tenemos el 10% de los desarrollos, o el 11% de los desarrollos a nivel mundial, pero vendemos el 25%. Y el resto del mundo, esto es, entre los demás países que venden tiempo compartido, se reparten el 25%. Vean nada más qué importante es el tiempo compartido en México. Otro dato que aquí sí ya espero contestar la pregunta que me hicieron. Esto es el precio promedio en lo que se venden las semanas de tiempo compartido. En 2015, en 18,794, 2016, 19,000, 2017, 18,500, 2018, 17,900. Ahora, esto fue lo que se vendió en 2019, 18,625. Si se fijan, realmente la cifra es muy parecida. Estamos hablando 18,500, 18,600 es el precio promedio de lo que hemos vendido en los últimos años. Una membresía de tiempo compartido. Si yo multiplico esto por 20 pesos, que es el tipo de cambio, estamos hablando que una membresía promedio, insisto, es promedio. ¿Por qué? Porque hay membresías mucho más chicas y hay membresías mucho más altas en valor. Pero el precio promedio es 360,000, 365,000 pesos una membresía. Eso, pues, para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de un coche mediano, de un coche no económico, sino un coche un poquito más lujoso, una camioneta SUV barata. Entonces, pues no es un producto que cualquiera tenga acceso. Efectivamente, ahí estamos poniendo en perspectiva qué tan fácil o qué tan difícil acceder a este producto. Pero, sin embargo, con la cifra que les di en la lámina anterior, insisto, todos los años las familias mexicanas compran un producto relacionado con tiempo compartido. ¿Por qué? Porque es la forma de garantizar tener unas vacaciones de calidad y de obligarme a vacacionar con la familia por lo menos una vez al año. No sé si con eso respondí la pregunta de Penélope, espero que sí. Si me hace favor de Penélope ahí de ponerme si sí o si no quedó respondida su pregunta, y si no, cualquier duda, con gusto que nos las haga. ¿Por qué? Porque es la forma de garantizar que yo si no quedó respondida su pregunta, y si no, cualquier duda. Perdón, se oye una grabación, no sé si soy yo, es pregunta. ¿O es el delay? ¿Es el delay? Ok, me sigo. Ok, otro dato que les quiero compartir. Ya estamos hablando, insisto, del sector de tiempo compartido en México. Aunque no hay una medición específica, y eso sí es bien importante, quiero aclarar, no hay una organización, no hay una parte donde digan, oye, este dato es real, pero la gente que trabajamos en la industria y con la oportunidad que he tenido de estar en diferentes partes del mundo hablando de tiempo compartido en México y representando el segmento de tiempo compartido en México, de veras, cada vez que a alguien le platico que soy mexicano, lo primero que me dicen es, México es el país número 1 en calidad de la oferta y el número 1 en calidad del servicio. ¿A qué nos referimos? Si tú vas a algún destino de tiempo compartido en cualquier parte del mundo, prácticamente es un hotel o un desarrollo, un resort, que no tiene mucha gracia, son desarrollos muy sencillitos, con sus unidades muy bonitas, muy montadas. Yo no estoy diciendo que no, todos son de muy buena calidad, pero no son la belleza de los lugares que tenemos aquí en Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Vallarta, donde sea, Mazatlán, Acapulco, no son la belleza de los lugares que tenemos.
Y lo otro es que el servicio del mexicano, la calidez del mexicano, lo que de veras el mexicano transmite cuando da un servicio a un extranjero, en ninguna parte del mundo lo encuentras. Y eso pues obviamente también se refleja lo mismo en tiempo compartido. Un dato bien importante, y a mí eso también me llena de mucho orgullo, y con esto espero que esté revirtiendo un poquito los comentarios cuando yo les dije que al principio de la plática que el tiempo compartido tenía connotaciones muy negativas. Con todo esto que estoy platicando, es por lo que yo me lleno de orgullo en muchas cosas cuando platico de tiempo compartido. Cuando ha habido un evento negativo, y me refiero por evento negativo, aquí en Cancún vivimos Vilma, en Los Cabos Odil, en Ixtapa y en Acapulco cuando llegaron Manuel y Isis, en Vallarta con Katrina, el 9/11, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que hay un evento negativo, sobre todo de carácter hidrometeorológico, los primeros turistas que reactivan un destino son los socios de tiempo compartido o de propiedad vacacional. Y eso no lo decimos nosotros, no sé si a Leli tocó la oportunidad cuando dimos la convención en el Westin, donde participaron operadores aeroportuarios, esto es Grupo Azur y Grupo Aeroportuario del Pacífico, son los primeros que trabajan ya de la mano con nosotros como industrias. ¿Por qué? Porque saben que cuando hay un fenómeno de este tipo, los primeros que quieren llegar a conocer cómo está el hotel, cómo están sus amigos que tienen, donde han estado vacacionando los últimos 5, 10, 15, 25 años, son los de tiempo compartido. Y eso ayuda a reactivar los destinos de manera inmediata. Otro dato muy importante que lo vimos en las láminas anteriores, y aquí para que lo podamos comparar, es que la ocupación promedio del país, como dijimos, es el 60.3. Sin embargo, en tiempo compartido es el 72%. ¿Esto qué nos dice? Pues dirán, oye, pues no son muchos 10 puntos. Pues no, a lo mejor no son muchos, o yo les puedo decir qué es la diferencia entre tener que contratar o despedir personal en temporada baja. En el caso de los desarrollos de tiempo compartido, en las temporadas bajas es muy difícil que se despida personal, mientras que en los hoteles, en todos los destinos turísticos, en lo que es septiembre, octubre y noviembre, se despide mucho personal porque obviamente bajan muchísimo las ocupaciones y no hay forma de mantener una plantilla. En el caso de tiempo compartido, ese fenómeno es prácticamente cero. Y otro dato muy importante, si se acuerdan que vimos al principio con los datos del turismo, que en México había alrededor de 410,000 unidades de tiempo compartido. En el caso, había 410,000 unidades o habitaciones hoteleras en el país. En el caso de tiempo compartido, tenemos prácticamente 90,000. Esto es poquito menos de una cuarta parte de lo que se ofrece de hospedaje en el país. Pues 90,000 son de tiempo compartido, es el 22%. Ok, y ya para terminar, irme un poquito más rápido y dar paso al tema de lo que es relacionado con el post-COVID, que es muy rápido, son 2 láminas. Otro dato muy importante es que en el 2015 que se hizo la evaluación de cuánto impactaba el tiempo compartido directamente en el PIB, y por eso les quería platicar del PIB. En el año que se hizo este experimento, que fue en el 2015, el PIB turístico tenía un valor de 8.5. Si recordarán en la presentación que hicimos ahorita, en 2019 estaba en el 8.7. Bueno, pues en este año de referencia del 8.5, en el 2015, el tiempo compartido, su impacto en el PIB era de un 1%. Es muchísimo, es de verdad una cantidad muy alta. En 2013 también se hizo un estudio que se hizo con el CENET. El CENET significa Consejo Nacional Empresarial Turístico. Y este organismo es la cúpula de cámaras de turismo. Esto es, todas las organizaciones de turismo del país estamos afiliados, están afiliadas al CENET, la Asociación de Hoteles y Moteles, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, la Cámara Nacional de Transporte Aéreo, la Cámara Nacional de Transporte Terrestre, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, AMDETUR, la de Marinas, las agencias de viajes, etcétera, 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 etcétera. Todas las agrupaciones de turismo están en este Consejo Nacional Empresarial Turístico. Bueno, pues en este año 2013, que también se hizo un estudio de cuál era el impacto de las inversiones turísticas en el país en general, ¿qué creen? De un total de 8,631 millones de dólares que se iban a invertir en los próximos 5 años que se hizo ese estudio, pues el 52% de esas inversiones, esto es más de 4,400 millones de dólares, estaban vinculados directamente con empresas afiliadas al sector de tiempo compartido. Entonces, con eso les quiero decir que no lo digo yo, las cifras y los datos son muy reveladores. El tiempo compartido tiene un valor muy alto en lo que es la industria del turismo.
Y ya para terminar, y me voy muy rápido, aquí generalmente lo que hago es que les pido que me ayuden con calculadoras, pero como no estamos interactuando en tiempo real, yo les voy a ayudar un poquito a dar el dato. En Estados Unidos hay alrededor de 1.570 desarrollos, y entre todos estos desarrollos en Estados Unidos venden 9.600 millones de dólares. En México, como lo vimos, hay 147 desarrollos y vendemos alrededor de 5.153 millones de dólares. Ustedes van a decir, pues sí, lo que platicábamos, Estados Unidos vende el doble, estos venden el 50% de lo que se vende en el mundo, y México vende una cuarta parte porque pues, es prácticamente la mitad. Sí, pero ¿qué creen? Si yo divido estas cantidades de manera directa, les puedo decir que vendemos exactamente lo mismo por desarrollo. Pesos más, pesos menos. Eso quiere decir que si México hubiera empezado el tiempo compartido como lo empezó Estados Unidos hace muchos años, y yo tuviera hoy 1.570 desarrollos como los tiene Estados Unidos, pues venderíamos exactamente lo mismo que vende Estados Unidos o hasta posiblemente más. Entonces, Estados Unidos es una potencia porque empezó antes que nosotros, sin embargo, nosotros hemos crecido rápidos, a pasos muy agigantados. Y otro dato que me gusta muchísimo también, si yo hago esta división de los 1.570 desarrollos contra los empleos que se generan en Estados Unidos, que son 500,000, y lo comparo contra los 400,000 que se generan en México, y son 647 desarrollos, pues ¿qué creen? Aquí sí nosotros les ganamos por mucho. El porcentaje de personas empleadas en un desarrollo de tiempo compartido en México contra el porcentaje de personas empleadas en tiempo compartido en los Estados Unidos, les llevamos prácticamente el doble. Bueno, no el doble, pero una parte muy importante. Eso quiere decir que nosotros podemos destinar mucho más gente para dar servicio, y como les platicaba, en Estados Unidos, independientemente del desarrollo, generalmente la recepción es un portero o un vigilante que te da tu llave, no te hacen la limpieza, todo es como que muy sencillo, y aquí todo es en base al servicio. Y finalmente, ya para acabar esta parte, la diferencia de por qué hemos sido muy exitosos vendiendo tiempo compartido en México contra Estados Unidos es porque en Estados Unidos, cuando tú compras un tiempo compartido, es como si estuvieras comprando una casa. Esto es, hay un título o una propiedad o una escritura de por medio, porque esto es como si vendieron bien raíz. Mientras que en México, pues solamente vendemos derecho de uso. Este modelo que se desarrolló en México ha sido tan bueno que Estados Unidos ya está buscando la forma de cómo hacer que el tiempo compartido se venda como en México. Sin embargo, mientras no lo logren, pues México seguirá siendo el ejemplo a seguir de cómo vender tiempo compartido en el mundo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, solo el comentario de Penélope agradeciéndote que respondiera su pregunta. Sí, quedó contestada entonces. Me quedo tranquilo de que sí veníamos preparados. Muy bien. Bueno, pues rápidamente vamos a acabar. Las siguientes son 3, 4 láminas muy sencillas, que independientemente de lo que ya les compartí, de lo que es el panorama en números reales, o sea, no son datos inventados por mí, sino son datos proporcionados por las instituciones relacionadas con la industria, y que vimos que, pues sí, nos va a ir bien, pero vamos a tardar en recuperarnos. Les voy a platicar algunas cosas que estas muchas veces no las encuentras en los libros o no las encuentras en los datos estadísticos, sino lo encuentras pues viviéndolo en los trabajos de campo como lo que yo hago. Primero que nada, les voy a compartir que los destinos turísticos, conforme a los semáforos epidemiológicos que se establecen tanto por el gobierno federal como los gobiernos estatales, hoy en día, dependiendo del estado, se permiten entre 45 a 60%. Ya por ahí me acabo de enterar que creo que Vallarta acaba de subir a 80% el porcentaje de ocupación total. Es de los pocos destinos que permiten el 80%, todos los demás estamos en 45, 50 o 60. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que pudieran llegar turistas, hoy en día, por ley, yo no puedo recibir hasta máximo el 60 o en Vallarta el 80% de mi ocupación instalada o de mis cuartos de hotel instalados. ¿Esto qué quiere decir? Pues prácticamente 4 o más habitaciones de cada 10 están vacías. Eso es un tema que preocupa y que esperemos pronto se pueda revertir. Sin embargo, hay ciertos destinos como Cancún y ciertas marcas hoteleras que están al 100% de la ocupación de la capacidad permitida. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente en Cancún ustedes vienen ahorita y de repente parece que no hay pandemia. ¿Por qué? Porque Cancún es un destino tan grande, y si lo incluimos con Riviera Maya y Tulum y todo eso,
pues bueno, pareciera que no hay pandemia porque está todo lleno. Tú ves al aeropuerto y lo ves, así como el aeropuerto de la Ciudad de México, lo ves lleno, lo ves haciendo la gente filas para registrarse, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimo movimiento. Pero sin embargo, te vas a otros destinos como pudiera ser Mazatlán, pudiera ser Acapulco, te vas a Vallarta o a Los Cabos, pues hay movimiento, pero no el movimiento que tiene Cancún. Y lo mismo pasa con marcas hoteleras. Hay marcas hoteleras que están muy bien posicionadas y que su mercado les permite tener ahorita el 100% de lo permitido, pero hay otras marcas hoteleras que están batallando muchísimo, que están en 20, 30, 40% de ocupación, y con esos porcentajes de ocupación, pues no es fácil mantener las empresas a flote. Otro dato importante es que algunas rutas aéreas, y no se les ha tocado viajar a ustedes en avión, yo por mi trabajo siempre tengo que estar viajando, no me puedo quedar estático, algunas rutas aéreas vienen pues medianamente vacías o vienen pues, poquito más de la mitad. Pero hay otras líneas aéreas y otros destinos, México-Cancún, yo no sé por qué, pero no me ha tocado viajar en un México-Cancún, ya sea de aquí para allá o de allá para acá, donde no venga más del 90%. Pareciera que regalaran los boletos a Cancún o que algo pasa en Cancún, pero todos los aviones vienen llenos. Y me ha tocado viajar recientemente a Vallarta, y me tocó viajar a Estados Unidos y no estaban tan llenos los vuelos. Otros datos importantes. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de venir a algún destino turístico o de estar en un destino turístico, se van a dar cuenta que a los turistas y sobre todo a los extranjeros parece ser que la pandemia no les preocupa. No utilizan cubrebocas, andan por todo el hotel sin cubrebocas y hagan de cuenta que no pasa absolutamente nada, no respetan la sana distancia y a pesar de que nosotros, todo el personal que trabajamos en hoteles, tenemos que traer pues toda la sana distancia, traer cubrebocas y todos los protocolos, a los turistas pareciera que no pasa absolutamente nada. Yo no sé qué tan bueno o qué tan malo sea eso, porque efectivamente yo como turista, si quiero ir de vacaciones, pues lo que menos quiero hacer es preocuparme por la pandemia y quiero estar tranquilo y todo. Sin embargo, eso como puede ser muy bueno, también cuando se abusa de eso, nos ha tocado los casos, y no voy a mencionar el nombre, pero destinos donde de repente fueron a tal destino de vacaciones y de 60 que fueron, regresaron 40 pues con síntomas o con la enfermedad. Pues ¿por qué? Pues porque efectivamente no respetaron los protocolos o no respetaron la sana distancia o no les importó en ese momento y pues la consecuencia viene después. Otro dato importante es que Cancún ha recuperado el 95% de su número de vuelos. Sin embargo, insisto, eso no ha sucedido en el resto de los destinos turísticos y es bien importante hacerlo saber porque sí, todavía hay muchos destinos que están batallando porque lleguen por lo menos al número de vuelos, ya déjense que lleguen llenos o no tan llenos, pero por lo menos al número de vuelos. Y otra muy buena noticia, que aquí también voy a responder una de las preguntas que me estaban haciendo en cuanto a por qué México, la seguridad y la perspectiva de seguridad. Efectivamente, México, en lo que es los avisos para viaje en Estados Unidos, tenemos algunos destinos con el famoso warning. El warning es, puedes viajar a este país, pero yo te recomiendo que no vayas a ciertos lugares. En Estados Unidos tenemos warning de ciertos estados. Por ejemplo, desafortunadamente Guerrero sí tiene un warning general. O hay lugares muy específicos. Dicen, oye, si vas a México, estas zonas no las recomendamos porque tienen alta peligrosidad. Sin embargo, eso siempre ha existido y siempre existirá. En cuanto a protocolos, en cuanto a la enfermedad, o en cuanto al virus que anda ahorita afectándonos a todos, afortunadamente México no tiene ninguna prohibición o alerta de viaje. Solamente ahorita sí están prohibiendo que mexicanos o gente que viene de México viaja a la Gran Bretaña por el tema del COVID. Pero para Estados Unidos y para otros países no hay una restricción de que no viajes a México porque México está fuera de control la pandemia. Eso pues, nos ha ayudado mucho a que efectivamente, y sobre todo, insisto, con Estados Unidos, pues estemos recuperando poco a poco el nivel de turismo que tenemos. Hay otros mercados que están muy comprimidos, el caso de Canadá, y Canadá no es porque tenga un warning contra México o porque no les permitan viajar, sino en el caso de Canadá, que es otro mercado importante, no puede vacacionar en México o no viene a México porque cualquier canadiense que salga del país por cuestiones de vacaciones y regrese, tiene que estar 14 días en cuarentena. Entonces es un tema donde el gobierno dice, oye, pues que yo estoy aportando o estoy dándole dinero a las empresas para que no cierren, estoy dando dinero a la gente para que no tenga problemas por cosas de pandemia y demás.
pero se lo gastan el dinero en ir de viaje, bueno, pues sí. Uno, si te enfermas, aquí el país no se hace responsable de tu curación, no hay hospital que te cubra porque saliste de viaje. Y dos, si sales, tienes que hacer una cuarentena rigurosa. Entonces, por esa cuestión, los canadienses no están viajando a México ahorita. En cuanto se levante esa restricción, pues obviamente vamos a recuperar el mercado canadiense. Y bueno, lo que comentábamos, hay otros mercados que sí, como el caso de la Gran Bretaña, pero no es para venir, sino para de aquí para allá. Otro dato de tiempo compartido es que hoy en día, parece mentira, pero a pesar de todo lo que está pasando, la pandemia y todo eso, los prospectos que son invitados a una presión de tiempo compartido están más abiertos a escuchar. Se la pasaron encerrados mucho tiempo o perdieron vacaciones o ya encontraron o ya entendieron cuál es el valor de la vacación, del tiempo de calidad con la familia. Entonces, por eso hoy en día invitar a alguien a una presión de tiempo compartido está resultando algo más fácil porque la gente está más abierta a escuchar una presentación. Los porcentajes de cierre, esto es de un X número de familias que entran a la presentación, a cuántas les puedo vender, que normalmente es de 2 de cada 10, pues hoy está subiendo más o menos a 2,5, 3, 3,5 personas que compran. O sea, sí se han incrementado los porcentajes de cierre, porque la gente también está diciendo, oye, pues si ya me quedé encerrado, ya me di cuenta que las vacaciones son importantes, y ahora sí quiero invertir en mis vacaciones. Y como lo platicábamos, los precios promedio, que todo el mundo pensábamos que el precio promedio de ventas que vimos que era 18,600 y cacho de dólares, pensamos que se nos iba a desplomar, pues no, los precios promedios se han mantenido más o menos en el mismo rango. Lo que pasa es que muchas empresas lo que hicieron fue para no perder precio promedio, le hicieron mejoras a los productos o están dando más facilidades, hay menor enganche, hay más mensualidades, cosas por el estilo que le están permitiendo a la gente seguir comprando sin ningún problema. Y lo que también resulta sorprendente es que lo que se conoce como el cash collect, que es lo que yo colecto, lo que yo cobro en mesa de una venta, pues lo que antes estaba más o menos en un 30%, hoy en día la gente dice, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener deuda, ahorita que tengo dinero, de una vez te lo pago, y están pagando entre el 50 y el 70% en la mesa. Entonces eso también está dejando que los desarrollos de tiempo compartido tengan una capitalización muy rápida en cuanto a lo que es la venta de la membresía. Y bueno, para terminar, esta es mi última lámina y mis últimos comentarios, y aquí, insisto, si hay preguntas, con gusto las respondemos. ¿Cuál es el reto actual? Yo lo que veo ahorita es que, como dijimos, los niveles de turismo y el desempeño que teníamos en 2019 va a tardar un rato en recuperarse. Estamos hablando de 24-25, 2024-2025. Y algo que estamos teniendo que aprender todos, y eso me imagino que hasta como maestros, si es que hay clases presenciales de hoy en día, van a tener que aprender a ser los maestros y demás, es saber cómo ser más expresivos o cómo leer a las personas, porque nada más con los cubrebocas famosos, pues nada más lo que se nos ve son los ojos. Y obviamente, pues el cuerpo, el lenguaje corporal. Pero como la boca no se ve y estamos acostumbrados a sonreír con la boca, o si algo no me cae bien, pues terzo la boca y hago gestos con la boca, y hoy en día la boca está totalmente cubierta, pues es muy difícil percibir cuál es la respuesta total de una persona. Entonces, tanto para dar servicio, si yo le quiero sonreír a un cliente, pues si le sonrío con un cubrebocas, pues la gente no me ve. Entonces tengo que aprender a sonreír con el cuerpo, con los ojos, con mis inclinaciones hacia adelante. O sea, tenemos que aprender a ser mucho más expresivos y no solamente la boca como medio de comunicación. Y eso pues es importante porque tenemos que seguir siendo el país preponderante en cuanto a servicio a los clientes. Otro dato importante es que la tecnología está jugando un papel fundamental en los procesos de venta. Aquellos que no estén incorporando la tecnología en sus procesos de venta, creo que se van a quedar más rezagados con ese tema de la pandemia. Y lo estamos viendo ahorita. Antes, pensar en clases a distancia pues era muy difícil. Hoy en día, pues con esa tecnología de la Zoom o de Microsoft Teams o de Meetings de Google o lo que sea, pues tenemos la oportunidad de comunicarnos. Antes yo creo que pensar dar clases en línea era imposible, y ahora tenemos juntas de ventas, juntas de presentación de productos, estamos cerrando negocios, ya ahora sí con este tipo de plataformas. Entonces la tecnología forma una parte fundamental. Y todos aquellos que estén en algún producto, algún negocio y no estén haciendo cosas virtuales, también creo que van a pasar a ser obsoletos. Lo virtual es lo de hoy. Tienen que estar muy involucrados con todo lo que sea virtual para estar conectados y para estar en la punta de la tecnología para poder tener un producto que sobresalga de los demás. Hasta ahí es mi presentación. Yo espero que con esto hayamos podido cubrir
cuál es el panorama, cuál es la perspectiva, qué nos espera, pero insisto, si hay dudas o preguntas, con mucho gusto. Si están de acuerdo, comenzaremos con sesión de preguntas y respuestas. De no haber y bueno, mientras, Carlos, fue un enorme placer tenerte como invitado en esta conferencia, Panorama Turístico después del COVID de Universidad Aztlán. Queremos hacerte la entrega virtual de un reconocimiento por parte de la universidad. Comparto pantalla en un momento. Me parece que ya estamos viendo el reconocimiento. Bueno, lo leo rápido. Centro Universitario Aztlán otorga el siguiente reconocimiento a Carlos Trujillo Balmaceda por su honorable participación en la conferencia Panorama Turístico después del COVID, realizada el 17 de agosto 2021 a través de Facebook Live de Universidad Aztlán. Muchas gracias, te agradezco muchísimo el reconocimiento, qué buen detalle. Ok, y bueno, después de agradecerte esto, revisaré si tenemos alguna pregunta pendiente. Tenemos 2 comentarios. Dice JJ San Miguel, muy completo todo, muchas gracias. Dice Carlos Fernando Soule Valera, muchas gracias por la presentación y saludos desde el plantel de Aztlán, Playa del Carmen. Ah, qué vecino casi. Los vecinos. Y bueno, si me permiten continuar, a todos ustedes les agradecemos mucho su sintonía. No se pierdan nuestras próximas conferencias. Carlos, ¿nos puedes regalar alguna forma de contacto, redes sociales? Con gusto. En Facebook me encuentran, yo sé que para los chavos de hoy en día Facebook es como para viejitos, pero bueno, en Facebook me encuentran como así, Carlos Trujillo Balmaceda. En Instagram estoy como Carlos Trubal, que es la abreviación de Trujillo y de Balmaceda, Carlos Trubal. Y si no, de todas maneras, les voy a dejar, te mando la presentación y en presentación les pongo mi correo electrónico en mis redes para que cualquier cosa, a sus órdenes. Con mucho gusto. Si alguna vez les dejan tarea del turismo y tienen que buscar alguna cosa y no encuentran, me dicen, igual yo les digo dónde pueden conseguir mucha información. Con todo gusto, más para su carrera de turismo que ya va a ser virtual en Aztlán. ¿Ah, sí? En línea, 100% en línea. Ah, pues muy bien. Lo que pasa es que sí, parece mentira, pero yo tengo mi opinión muy particular y, insisto, no tengo nada de cosa de política, pero la infraestructura del país como para obligar a la gente a la escuela ahorita cuando tenemos que tomar transporte público, en algunos de los casos, metro, pecero, lo que sea, camión, pues todavía como que ¿para qué forzamos o para qué llegamos a ese nivel cuando podemos tenerlo en línea, siempre y cuando la calidad de la asistencia y de la atención sea la misma? Yo creo que mientras nos podemos mantener en línea, yo no le veo ningún problema. Yo aplaudo el que quieran regresar a clases presenciales y entiendo que a lo mejor muchas mamás ya están hasta el gorro de sus niños, pero en caso de universidad ya es otra cosa. Entonces yo creo que ahí depende más del compromiso de cada uno de nosotros como alumnos o como maestros. Yo creo que sí. Si lo pueden mantener en línea todavía hasta que esto termine, mucho mejor. De acuerdo. Muy bien. Pues te mando un abrazo, Carlos. Que estén muy bien todos. Nos vemos la próxima. Oye, y ya no pude acabar de enseñar, iba a enseñar, pero ya se oscureció aquí, les iba a enseñar en mi oficina, que ya ves que estoy en la playa. Entonces, el fondo estaba increíble. Ya no se ve atrás las palmeras ni nada, pero no es ni wallpaper ni nada, estoy en Palmeras Reales, trabajo en la playa. Muy bien. Nos vemos, mucho gusto a todos, gracias. Muchas gracias.